Tiene la palabra el concejal Rolando Moreto y muy feliz cumpleaños. Gracias, presidente, y a los colegas y amigos concejales les agradezco las salutaciones. Y también a todos los amigos que trabajamos día a día y que tratamos de llevar nuestras diferentes posturas políticas en el mayor de la madurez democrática. Presidente, tengo la alegría o la satisfacción de poder estar acá trabajando en esta Casa de la Democracia, una doble alegría porque también he tomado la decisión y tengo la posibilidad de poder hablar de un hombre que es don Arturo Humberto Ilia. Casualmente Humberto es mi segundo nombre también. Podría decir que mis padres me lo pusieron en honor a don Arturo, pero no. En realidad el nono se llamaba Humberto y así terminé con ese lindo y orgulloso nombre. Don Arturo Humberto Ilia nació el 4 de agosto de 1900 en la ciudad de Pergamino. Esto nos hace referir que estamos hoy cumpliendo el 120 aniversario del nacimiento de don Arturo. Radicado en Pergamino a los 18 años, él viaja a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina. Estando ya en la Universidad de Buenos Aires, justamente a los 18 años, estamos hablando de que es un momento particular, dado que se produce la reforma universitaria en ese momento, justo donde don Arturo irrumpe en la universidad pública, por lo que se ve obviamente empapado y comprometido de lo que era la reforma universitaria y obviamente acto seguido abraza la doctrina del radicalismo. Cuando se recibe, don Arturo tiene la posibilidad, es becado y tiene la posibilidad de viajar a Francia. En esa oportunidad se entrevista con el presidente Hipólito Yrigoyen y le manifiesta esta situación de que tenía la posibilidad de viajar a Francia, becado, y don Yrigoyen le muestra un lugar en el mapa, que ese lugar era Cruz del Eje, una ciudad cordobesa, y le dice, mire doctor, en esta ciudad están habiendo grandes bajas en los trabajadores por causa de lesiones y demás, lo que implica seguramente que los médicos que están en esa ciudad son de la patronal, por eso necesito que usted vaya a trabajar a Cruz del Eje. Es así que se enrola en lo que sería como médico en los ferrocarriles y desarrolla sin fin de historias que sabemos y hemos escuchado todos a lo largo en su ejercicio en la medicina como médico rural en Córdoba, en donde puntualmente atendía a los pobres y a los que no eran pobres sin distinción. Es sabido que se levantaban más de una oportunidad a las 2 de la mañana a asistir a algún parto o ir a cuidar a algún anciano. Dicen que tenía un fontón cuando venían los pacientes, le hacía poner el dinero en esa fuente, y si el paciente que venía no tenía dinero, una vez que lo atendía, obviamente le decía que retire dinero desde esa fuente. Ese era don Arturo, y ese fue el reconocimiento más grande que tuvo del pueblo de Cruz del Eje, que como todos sabemos le juntaron porque no tenía fondos para comprarle una casa a don Arturo. Bueno, llegó el golpe del 30 y como él estaba ligado al radicalismo, lo echaron del ferrocarril. Esto, lejos de amedrentarlo, siguió profundizando ese compromiso que tenía con los ciudadanos, y es así que se presenta a senador provincial en Córdoba y es elegido senador provincial en el periodo 1936-1940. Después elegido vicegobernador de Córdoba, por lo que tuvo también una gestión muy recordada. En el año 48 fue elegido diputado nacional, en el periodo del 48 al 52, y en el 62, tal vez un dato que muchos no recuerdan, pero fue elegido gobernador de Córdoba. Lo que sucede es que el golpe que tuvo Frondizi en ese momento no lo dejó asumir como gobernador. Sin embargo, esa victoria que él tuvo, que fue una victoria resonante, acaso la victoria más importante que tuvo en ese momento la Unión Cívica Radical del Pueblo, como se denominaba, le valió ser ungido como candidato en las próximas elecciones presidenciales, que fueron allá en el año 63, donde finalmente ganó, terminó venciendo con el 25% de los votos, secundado por el 19% de voto en blanco, con lo que algunos lo tildaban tal vez de que había sido un gobierno, digamos, que había surgido con cierta debilidad. Yo creo que no, porque primero por dos cuestiones. Primero porque el
colegio electoral, que en aquel momento era el que decidía, lo avaló con más del 55% de los votos, y porque hemos tenido a lo largo de la historia después algunos presidentes que han asumido incluso con menos cantidad de votos y han podido después construir una mayoría, digo, o sea que me parece que el desenlace final que tuvo, como lo vamos a ver más adelante, fue intencionado y ya estaba desde el primer día marcado. Bueno, el 7 de julio del 63, entonces Ilia asume como presidente de la Nación, siendo su fórmula Perete, y el principal objetivo que tenía Ilia, tal cual lo dijo en la Asunción, en el Congreso de la Nación, era proponer la revolución democrática, con el método, que el método era defender la libertad, la igualdad y el respeto a la ley. Y de esa manera ha tenido prácticamente 3 años con grandes logros, de los cuales me propongo en este sencillo homenaje repasar algunos de esos logros. En economía, por ejemplo, el gobierno de Ilia logró subir el PBI en el primer año el 10% y en el segundo un 9,1%, es decir, generó un 20,3% en apenas 2 años del ingreso, del aumento del PBI, con lo que sabemos que implica aumentar extraordinariamente la cantidad de bienes y servicios adheridos a la nación y a la patria. Pero por otro lado, también bajó la desocupación y redujo sensiblemente la deuda externa, 2 valores fundamentales para llevar adelante la gestión de gobierno. Otro tema que desarrolló en materia económica y que tampoco muchos recuerdan es que decidió exportar trigo a China, a la China comunista de aquellos años, que ni siquiera Estados Unidos se atrevía, digamos, a tener relaciones con China. Él sencillamente estudió la situación, que era lo que nosotros, digamos, producíamos por demás y quién eran aquellos que podían comprar, y decidió negociar la venta de trigo a China. En materia educativa, señor presidente, también fue extraordinario lo que hizo ese gobierno de don Arturo Ilia, dado que el presupuesto lo elevó en el año 65 al 23%, es decir, comenzó primero con un 12, lo llevó a un 17 y terminó con, imaginemos, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, un 23% de inversión del PBI en materia educativa, tremendo. Pero además llevó adelante un plan de alfabetización y defendió como muy pocos el estatuto docente, por ejemplo. Sin lugar a dudas, algunos de los recuerdos que nos dejan este gobierno, esa promesa de campaña que él había tenido con que era anular los contratos petroleros que había desarrollado el gobierno de Frondizi, y ni bien llegó, fue lo que instrumentó, pero no lo instrumentó avasallando derechos, lo hizo extremadamente fundado, porque esos contratos, por ejemplo, no tenían término, no habían pasado por el Congreso, tenían grandísimas irregularidades, pero fue a fondo, a tal punto que le valió una anécdota que se cuenta que tuvo que echar al embajador de los Estados Unidos de nombre McClinton, porque este hombre se había constituido prácticamente en un vocero y en un lobista de las empresas petroleras, incluso por encima de las indicaciones del presidente de aquella época, John Fitzgerald Kennedy. Después, en materia laboral, es importante destacar una ley que logró sacar ese gobierno, ¿no? Una ley que seguimos hasta hoy en día, que es el salario mínimo vital y móvil. A pesar que enfrentó, digamos, luchas intensas con los sindicatos, en algún momento le han tomado casi cerca de 10.000 o 11.000 fábricas en aproximadamente menos de 2 o 3 meses. Sin embargo, nunca estuvo el espíritu revanchista, sino que siempre tuvo como objetivo la ciencia, la educación y el trabajo. En materia de salud, también es recordado este gobierno, se sabía rodear de gente idónea y comprometida, y en materia de salud incorporó otro Arturo, que este era Arturo Oñatibia, que nos recordamos también con ese proyecto de ley, conocido como la Ley de Medicamentos, Ley Oñativa, en donde también puso el eje esas grandes multinacionales, que se las llevaban todos, si me permite, presidente, y le estipuló precios, y le estipuló obligaciones, que era tratar de generar, por ejemplo, la receta de los genéricos, y le puso pautas de que no podían exportar todas las regalías como ellos quisieran,
Todas estas cuestiones obviamente le fueron generando algunas enemistades. También es importante resaltar que en salud, por ejemplo, instauró algo que pocos recuerdan, que es el Servicio Nacional de Aguas Potables, con el objetivo de transferir esa provisión de ese elemento vital a las comunidades rurales que no contaban. En materia exterior, señor presidente, dos hechos puntuales. Una, se negó a enviar tropas a Santo Domingo, a pesar de tener grandes presiones, no acompañó la invasión de Estados Unidos a ese país. Otra gran resolución, otro gran logro que consiguió ese gobierno, fue una resolución de la ONU, que es la 2065, y que aún hoy todos los gobiernos, indistintamente del partido político que sea, se presentan en el Comité de Descolonización de la ONU y hacen referencia de esa solución que consiguió muy orgullosamente el embajador en ese momento, Lucio García del Solar. ¿Y qué dice esa resolución 2065? Por un lado, obliga a la ONU que en cualquier documento en donde figure el término Falklands, tiene que figurar Malvinas, que hasta ese momento no figuraba. Pero por otro lado, como esto tiene un basamento en una resolución anterior, que es la 1514, que dice que todas las cuestiones coloniales se pueden resolver por el territorio o por la población, pudimos lograr como nación generar una votación por 24 votos a favor. Se tenga en cuenta la territorialidad, porque las islas era una extensión de nuestro territorio y la población había sido implantada. Cuando viene la corbeta inglesa, que ya lo habían querido hacer en 1806 y 1807, cuando vienen los ingleses, lo que hacen es echar a nuestros habitantes. Por eso no se debe tener, en este caso, el criterio de la población o de autodeterminación de los pueblos, sino, por el contrario, la territorialidad. Y lo último, que también, digamos, fundacional y trascendente, es que, bueno, marca un conflicto de dos naciones y lo obliga a las dos naciones a ponerse a negociar. Que de hecho, en el año 1966 existieron reuniones entre los ministerios de Exterior, tanto de Reino Unido como de Argentina, empezando a tratar eso. Por otro lado, señor presidente, eliminó la proscripción, porque en 1965 el peronismo pudo volver a participar, y de hecho lo hizo a través de la denominación Unión Popular, y terminó ganando las elecciones del peronismo, pero fue sustancial el aumento de votos que obtuvo la Unión Cívica Radical del Pueblo. Ahí salieron 2.800.000 contra 2.600.000 votos. Por otro lado, había sido el mismo don Arturo que lo habían proscripto y no pudo asumir como gobernador de Córdoba. Y después me quiero referir a otro punto que también es central, que fue la relación que tuvo don Arturo con la prensa. Como ya hemos vivido varias veces en nuestra historia y se repite en ocasiones, la prensa de ese momento, lejos de valorar que había sacado el salario mínimo vital y móvil, que había anulado los contratos petroleros, que había, digamos, sacado la ley de medicamentos, que había sacado la resolución de la ONU, inventa una figura, que era esa figura que todos conocemos como la tortuga. Dibujan un tipo lento y un tipo viejo. Presidente, imagínese una persona de 63 años que fue senador provincial, diputado nacional, vicegobernador, el gobernador electo y presidente de la nación. Yo no me lo imagino viejo, ni lento, ni paparulo, vamos a decirlo de esa manera. Sí, respetuoso de las instituciones. Habrá sido, como dijo ese humorista emblemático de apellido Borenstein, haciendo un repaso de esos 30 años de monólogo, que decía, no habrá sido que don Arturo era lento, sino que los que estuvieron antes y los que vinieron después tal vez fueron muy rápidos. Eso es así. La que más trabajó en esta mecánica fue la revista Primera Plana, y que fue justamente cuando llega el gobierno dictador de Onganía, lo primero que hace, una de las primeras medidas, cierra la revista Primera Plana. Así que bueno, vamos a referirnos al golpe, señor presidente, este golpe cívico-militar, ¿no? Porque no, si bien lo instrumentaron los militares, obviamente instrumentaron algo que venía desde muchos lugares, como dije, las empresas multinacionales petroleras, las empresas multinacionales de los laboratorios, algunos actores políticos, la prensa. Todo esto generó la situación
tendiente a que una noche, esa noche del 29 de junio del 66, irrumpen los militares y cuenta la historia que dice: señor presidente, venimos en nombre del ejército, y don Arturo les dice: ustedes en nombre del ejército no vienen, son una manga de forajidos, porque el comandante de la fuerza soy yo, retírense, y los logró echar. Pero a la noche volvieron con toda la fuerza de la Policía Federal y con el fin de preservar la integridad física de todos los colaboradores, incluso los granaderos que querían salir a dar batalla, decidió retirarse, no sin antes decirle que sus hijos se los iban a reclamar, y la historia cuenta que con el tiempo los hijos de esos salteadores nocturnos, como le dijeron, públicamente le reprocharon esa conducta, digamos, a su padre. Y bueno, de ahí se retiró. Para algunos se retiró en taxi, para otros se fue en el auto de algún vecino, pero se retiró a la casa de un hermano en Martínez y después volvió a su pueblo, allá en Cruz del Eje, donde recibió nuevamente el cariño y el reconocimiento de sus vecinos, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo creo que, sin lugar a dudas, don Arturo sí lo era y lo fue. Obviamente un hombre austero, que a pesar de su carencia económica renunció a la pensión como ex presidente. Y bueno, esas son las pequeñas cosas que hemos querido hoy poner de manifiesto. Me parece que don Arturo también ha adquirido la calidad de prócer y sin lugar a duda ya ha excedido los límites de nuestro partido radical, y creo que pertenece sin lugar a dudas a todo el pueblo de la nación argentina. Para recordarlo finalmente, entonces, presidente, podemos estar hablando de un Arturo Illia militante, podemos estar hablando de un Arturo Illia médico rural, podemos estar hablando de un Arturo Illia como un hombre honesto, como un político con convicciones. Yo en este momento he decidido destacar al estadista que tanto nos hace falta en nuestra historia argentina. Y ese estadista tenía alguna frase de cabecera que decía: para gobernar solamente se gobierna de tres maneras. Yo humildemente quiero hacer un agregado, que es para gobernar y para hacer política solamente se lo logra de tres maneras, que es con el ejemplo y con el ejemplo. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Moreto.